sacando el triciclo desde aquí de la casa. Cerramos esta puerta. Y nos trepamos aquí en la tricicleta esta. Vamos a ver cómo arrancamos aquí. ¿Qué podemos sacar de esto? Déjenme arreglar mis espejos. Y salimos hoy a dar una vueltica, como todos los días, un poco de ejercicio. Un cuidadito por aquí. Vamos a salir a la calle. Y vamos a empezar la charla de hoy. Ahora voy a pensar un poquito de qué voy a hablar en esta sesión de hoy. El clima está frío, unos 17 grados centígrados, pero un día soleado muy lindo, pues. Aquí vamos a, como diría mi tía, a coger calle. A coger calle. Wow, hace frío. La brisa hace frío. Pero bueno, aquí estamos en esta charla diaria con ustedes que estoy tratando de realizar diariamente porque me he dado cuenta de que mis ideas fluyen mejor cuando me muevo. Y eso no es una observación nueva. Muchos investigadores y personas normales se han dado cuenta de que cuando el cuerpo está en movimiento y aumenta el flujo sanguíneo, porque el movimiento forza el corazón a bombear más sangre para alimentar metabólicamente los músculos, y eso aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Y eso se traduce en una mayor cantidad de flujo en todos los órganos, pero en particular en el cerebro. Y es de especular que cualquier incremento en el flujo por minuto de sangre por los vasos cerebrales aumenta la oxigenación del cerebro y por lo tanto crea una mayor disponibilidad de nutrientes para el cerebro, particularmente oxígeno y glucosa, que son los ingredientes fundamentales que generan la energía eléctrica necesaria para que el cerebro funcione, ¿no? El cerebro, así como los circuitos electrónicos, funciona con energía química. Esa energía química va en función de moléculas, casi todas esenciales son carbohidratos, azúcares. Me llama la atención la gente que está peleada con los azúcares y no se da cuenta de que el azúcar es la moneda de intercambio energético del cuerpo. Entonces, todo el organismo funciona con glucosa. A través del ciclo de Krebs, esa glucosa es transformada
en ATP, en energía, adenosín trifosfato, y produce pues junto con el oxígeno el metabolismo celular, que es el que le da pues vida a todo lo que uno hace, ¿no? De tal manera que es necesario que no importa lo que uno coma, grasas o proteínas, tarde o temprano eso es convertido en moléculas de glucosa que viajan por la circulación y eventualmente entran al interior de la célula y son metabolizados o convertidos en energía química. Y en el caso de las neuronas, esa energía química se traduce en energía eléctrica, es decir, se produce una despolarización de la membrana neuronal que produce una descarga eléctrica que se transmite a través del axón, que es una extensión de la célula neuronal y que se conecta con muchos otros millones de células en el cerebro y en toda la periferia del sistema nervioso. Entonces, evidentemente, si nosotros hacemos ejercicio todos los días, estamos suministrando más energía química que se traduce en una mayor disponibilidad de energía eléctrica para mover nuestras neuronas, para hacer interconexiones. Ya a partir de allí, todo lo que necesita el cerebro para aumentar su creatividad es estímulos de todo tipo, estímulos generados por el entorno, por lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno siente, la temperatura, el desarrollo de señales propias del cerebro, espontáneas, que son las que en un momento dado nos hacen tomar las decisiones. Por ejemplo, esta mañana yo salí y en el momento en que me envigoré a moverme, empezó la idea en la cabeza de hablar sobre este tema de cómo el cerebro convierte esa energía química de la nutrición, de los alimentos que consumimos, todos son eventualmente convertidos en glucosa y junto con el oxígeno pues contribuyen al metabolismo aeróbico, ¿no? También hay otras moléculas que son muy importantes, por cierto, también la de las grasas, del colesterol. Ese núcleo químico del colesterol es esencial para la formación de una serie de proteínas que son muy necesarias para mantener la mielina. La mielina es una capa de recubrimiento que tienen todos los conductos nerviosos y que es determinante a la hora de facilitar o producir una adecuada conducción nerviosa. De manera de que tanto lo que nosotros sentimos por la llegada de estímulos nerviosos a nuestro cerebro, desde todos los detectores que tenemos en la periferia, recuerden que ustedes están sintiendo la temperatura por una señal que se genera en unas terminaciones nerviosas que se llaman termorreceptores. Esos termorreceptores pues son los que informan al cerebro de la temperatura a la cual están en contacto. Por otro lado, están los presorreceptores que le informan sobre la presión. Y hay una cantidad de detectores, evidentemente los de la vista son las estructuras que hay en la retina, los conos y los bastones, que son detectores de luz, ¿verdad? Y en el oído están los detectores que vibran junto con las vibraciones mecánicas del tímpano y le informan al cerebro sobre los sonidos que la persona está recibiendo. O sea que el cerebro está constantemente recibiendo señales de la periferia de las terminaciones nerviosas y está alimentando ese cerebro con señales. Pero eso no es todo. El cerebro también tiene una serie de procesos naturales derivados de las interconexiones que se han creado a través de la vida. ¿Y qué es lo que nos permite en un momento dado ver una imagen y que recordemos a alguien o recordemos una señal del pasado? Porque comparamos ese estímulo que estamos recibiendo con un estímulo ya conocido, con un estímulo anterior. Y eso se traduce pues en un recuerdo. Y usualmente no solamente nos acordamos de algo en particular a medida que verificamos que ya lo hemos sentido o lo hemos visto antes, o lo hemos escuchado antes, o lo hemos olfateado antes. A veces olores los que recordamos, ¿no? Y uno dice, me huele, esa persona me huele a mi madre, parece que usa el mismo perfume de mi madre. Bueno, porque simplemente se comparan las dos señales, una que está permanentemente flotando en el interior del cerebro y la nueva que está siendo recibida. Hay un proceso de comparación y producto de ese proceso
proceso de comparación, pues se pasa la información a la parte consciente que racionaliza y le da una interpretación a esas dos señales, y entonces es cuando uno puede en un momento dado concientizar que esa persona huele igual que el recuerdo del olor de tu madre, ¿no? Entonces ese es el tipo de cosas que son fascinantes, y sin lugar a duda pues que el ejercicio físico estimula todo eso. En el pasado los griegos solían mucho filosofar caminando. La escuela peripatética trataba del filósofo caminando y todos sus discípulos caminando atrás a través del liceo, y de esa manera pues los filósofos encontraban que las ideas fluían con mayor naturalidad cuando uno se está moviendo que cuando uno está estacionario. Y es básicamente la explicación fisiológica más apropiada sería eso, que aumenta el flujo de nutrientes a través del cerebro por la parte circulatoria, y eso estimula pues la creatividad. De tal manera de que si usted quiere limitar un poco sus capacidades creativas, no se mueva, sea muy sedentario, póstrese allí, baje su frecuencia cardíaca, y lo más probable es que su cerebro, para ahorrar energía, entre en reposo, y al entrar en reposo pues pierde la capacidad de establecer y de crear nuevas ideas, etcétera, ¿no? Ayer estuve conversando con unos amigos que me estaban planteando la posibilidad de hablar un poco sobre las drogas psicodélicas. Los que vivieron la época de los 60 recordarán la parte psicodélica, ¿no? Ese tipo de drogas que modifican la percepción de la realidad. Y una de las más llamativas de esa época era el famoso ácido, el ácido lisérgico, el LSD, que fue prohibido, pues, evidentemente por el abuso que se daba de este tipo de droga, y que en un momento dado podía producir daño importante a los consumidores, ya que al estar disociados de la realidad, pues se creaba ese peligro de que una persona no estuviera al tanto de sus cabales y por lo tanto pudiera cometer errores de juicio importantes, ¿no? De tal manera que, bueno, ese es más o menos lo que quería conversar con ustedes y hablarles un poco sobre la importancia de la actividad física como un prerequisito para desarrollar el pensamiento crítico y para crear ciertas ideas, ¿no? De tal manera que es importante pues que si uno va a establecer un proceso creativo, haga algo de calentamiento, ponga en movimiento sus músculos, aumente su frecuencia cardíaca y respiratoria, que esté seguro de que esa mayor disponibilidad, por supuesto, se me olvidaba otro detalle, pues tiene que estar adecuadamente hidratado y adecuadamente alimentado, ¿no? Porque con hambre y deshidratado el cerebro no funciona bien, por más ejercicio que haga. Entonces es importante la combinación de la disponibilidad calórica. Usted tiene que tener, le hace bastante frío, yo creo que yo no debería mantener esta velocidad, porque con la brisa a esta velocidad voy ahorita a 12 millas por hora y es como demasiado rápido y me crea bastante caída en la temperatura, ya lo estoy sintiendo. La temperatura corporal es mantenida a través de un peculiar sistema en el cual el cuerpo determina la temperatura externa y la temperatura interna y busca mantenerla alrededor de los 37 a 37 grados y medio de temperatura. Esa temperatura es porque a esa temperatura es que los procesos biológicos y enzimáticos funcionan mejor. De tal manera de que la mejor manera de tener la actividad bioquímica óptima es cuando la temperatura corporal está en ese rango. Ese es el rango óptimo. Si la temperatura aumenta por encima de 39, 40 grados,
empieza un proceso de deterioro de las reacciones químicas y empieza a descompensarse muchas de ellas, a acelerarse otras, y eso termina en ocasiones pues disminuyendo la eficiencia de los procesos y deteriorando los órganos. En particular el cerebro es muy sensible a la temperatura. Si se prolonga una fiebre por mucho tiempo, una fiebre alta, puede haber un daño neuronal irreversible, y eso es importante tenerlo en consideración. Por eso cuando la temperatura supera los 40 grados internos, la temperatura intrarrectal, la temperatura intraoral, es importante entonces que el individuo se vea en la necesidad de bajar su temperatura. Esto se puede hacer por medios físicos, como estar en un ambiente más fresco o estar en contacto con agua que esté a un poco menos de temperatura que la corporal, y hace que se produzca un mayor intercambio térmico. Pero también se pueden usar medicamentos que se llaman antipiréticos. La aspirina pues es uno de los que tradicionalmente ha sido históricamente mejor utilizada como antipirético. Antipirético significa antifiebre, y de esa manera pues se le induce al cerebro a hacer una regulación de la temperatura y aumentar el proceso de disipación de calor. Esto se hace a través de la sudoración. La sudoración es el mecanismo de refrigeración que hace pues que el cuerpo pueda controlar y bajar la temperatura corporal a través de la producción de sudor. Las glándulas sudoríparas se activan, estas glándulas producen el sudor se evapora en la superficie de la piel y reduce la temperatura corporal, ¿no? Por otro lado, la situación inversa a la fiebre o el aumento de temperatura sería la hipotermia. Serían esas situaciones donde por una razón de una baja temperatura exterior, el cuerpo pues se ve afectado a reducirse la temperatura que permita las reacciones químicas de las cuales ya yo hablé. Entonces es importante entender esto, porque el cuerpo inmediatamente entonces empieza a compensar produciendo más calor interno, y esto lo hace vía la contractura muscular. Empieza a enseñarme mensajes, a mandar mensajes a los músculos, obligándolos a contraerse, y esta contractura muscular pues genera calor. Y hay una redistribución del flujo sanguíneo en la cual se desvía la cantidad de sangre que pasa por la piel, de manera que no se pierda calor por disipación cutánea, y entonces se produce una vasoconstricción periférica que hace pues que el cuerpo mantenga el calor interno en los órganos más vitales, ¿no? Entonces, como les dije, el cuerpo tiene una profunda necesidad de mantener su temperatura corporal dentro de límites normales, de manera pues que las funciones bioquímicas, las reacciones bioquímicas se mantengan óptimas en el rango más adecuado. Bueno, esta es la manera en que el cerebro entonces de nuevo actúa como un regulador de la temperatura para que ni esté muy por encima de los 40 grados ni muy por debajo de los 36, 35.5 grados, ¿no? Por debajo de esas temperaturas ya se habla de la posibilidad de una hipotermia, ¿no? Si las personas pasan muchísimo tiempo en condiciones de temperatura muy baja, pues el cuerpo va a ser incapaz de mantener la temperatura interna corporal, y eso se va a traducir en una posibilidad aumentada de que la persona caiga en un shock hipotérmico. Entonces, bueno, esa es más o menos la situación que hay en relación a lo que está pasando ahorita. En este momento que yo estoy haciendo ejercicio, mis músculos están produciendo calor, y ese calor se está disipando por la sudoración, y están intercambiándose por dos vías: la vía cutánea, la vía de la piel, y por la vía respiratoria también se pierde calor. Entonces ese es más o menos el cuadro del que me estoy refiriendo. Vaya que hace un poco de frío, pero bueno, la verdad es que es refrescante, es tonificante poder hacer esto todos los días, aunque sea media hora. Ya llevo 17 minutos pedaleando aquí,
a ese pedaleo con más fuerza o menos fuerza. Eso lo regulo a través de lo que se llama la asistencia del pedal. Si el pedal se me pone muy duro, muy fuerte, le doy a un botón aquí en mi controlador y el motor eléctrico me ayuda a disminuir la fuerza necesaria para mover la bicicleta. Y lo contrario, pues, si me ayuda mucho, los pedales se vuelven prácticamente demasiado sueltos, demasiado flojos, y entonces no termino haciendo mayor ejercicio físico, pues, que lo que hago es mover la pierna. De todo modo, el ciclismo es un excelente condicionador físico por 3 razones. La primero, moviliza los grupos musculares inferiores, todo lo que son los músculos de la pierna, la pantorrilla, los muslos. Esos son músculos grandes, con una gran masa muscular, y esos músculos, pues, además de producir la locomoción, es decir, de permitir que se mueven, ellos actúan, por supuesto, como el motor que moviliza la bicicleta. Ellos están ahorita produciendo también una serie de metabolitos, de sustancias derivadas del metabolismo celular, están consumiendo glucosa, están consumiendo oxígeno, y de esa manera, pues, normalizan muchísimo y disipan una gran cantidad de tensión derivada del estrés. Entonces, por eso es que la gente que se estresa mucho encuentra un gran beneficio en hacer la actividad física, en mover los músculos, porque ellos disipan un poco de esa tensión muscular que se ubica en los grandes grupos musculares y que produce la contractura. Entonces te duele el cuello, te duele la espalda, te duele todo y tú te sientes estresado porque esa ansiedad, esa angustia, ese sentido de preocupación se traduce inconscientemente en una contractura muscular. Al agarrar esos músculos y estirarlos y contraerlos en una actividad deportiva o muscular, eso ayuda a que ese músculo aumente su flujo sanguíneo, y ese flujo sanguíneo pues se traduce en un lavado de la masa muscular, donde todos esos metabolitos, productos del metabolismo del músculo, se vayan en la sangre venosa. Uno de esos metabolitos que se producen. Piensen en los metabolitos como la basura derivada de las reacciones químicas que ocurren en un tejido o en una célula, ¿no? Y uno de esos metabolitos o esa basura que se produce en el músculo cuando se utiliza mucho es el ácido láctico. El ácido pirúvico después es convertido en ácido láctico, y ese ácido láctico tiene que disiparse, tiene que dejar la masa muscular, porque si se mantiene allí se produce un proceso de congestión y contracción que hace el músculo cada vez más ineficiente y produce la famosa falla muscular, esa sensación que tienen algunos corredores de maratón o algunos atletas, donde el músculo está tan lleno de ácido láctico que llega un momento en que se paraliza y ya no se contrae ni se relaja más, y la persona pierde por completo el control de sus músculos, porque el músculo está intoxicado con ácido láctico. Y eso, no hay otro remedio que poner el músculo en reposo y masajear el músculo, es decir, tratar de estimular la circulación muscular con presión para que ese ácido láctico se lave, ese ácido láctico abandone el músculo por la vía circulatoria o linfática, y la persona pueda recuperar su estatus metabólico muscular normal, ¿no? Siempre se pensó en bioquímica humana que el músculo era simplemente un tejido con implicaciones en la locomoción, que el propósito del músculo era mover al individuo, alejarlo de los problemas, acercarlo al alimento y mantener la postura y la estructura muscular y la estructura corporal. Sin embargo, hay muchos que están cada vez más convencidos de que el músculo es una máquina metabólica importantísima en el equilibrio endocrinológico, es decir, que tiene un rol relevante en la sensación de bienestar y en la homeostasis, es decir, en el mantenimiento de toda la química
que regula el estado de salud de un individuo. O sea que, y es la razón que explica el por qué todos los médicos y a través de la historia se ha recomendado tanto el ejercicio físico como una forma de lograr la salud, porque es que definitivamente tiene un impacto enorme en la condición de bienestar que la persona tenga. Entonces sus músculos son muy importantes, no solamente para moverse, sino para sentirse bien, para aliviar las cargas de estrés que se derivan de la lucha diaria por la supervivencia, sea real o sea ficticia, pero estamos programados desde nuestro proceso evolutivo para preservar nuestra vida de agentes externos que nos pueden hacer daño, y esa percepción de daño nos crea angustia, nos crea estrés, y ese estrés usualmente se fija en los grupos musculares. Así que si usted está estresado, salga a caminar, salga a pedalear, salga a nadar, salga a hacer cualquier cosa, subir escaleras, cualquier cosa que movilice los músculos le va a hacer un gran beneficio a la hora de poder desestresarse, de poder liberar todo ese ácido láctico, todo ese lactato que está circulando por su músculo y que está entorpeciendo la eficiencia del músculo, ¿no? Bueno, eso es en relación al metabolismo del músculo. Hablemos ahora, ya va. Hablemos ahora de otra área del cuerpo que es de gran interés, sobre todo porque con la edad es uno de los aspectos de la calidad de vida que más se afecta. Estoy hablando de las articulaciones. Las articulaciones con los años van a ser el principal indicador de que usted se está sintiendo viejo, porque una cantidad de movimientos que usted antes podía hacer y de movimientos y de fuerzas que tenía antes para desempeñarse en su vida diaria, se van a ver comprometidos con articulaciones que ahora no parecen tener el mismo rango de acción, tener la misma fuerza. Y con eso pues se afectan también las masas musculares, porque una extremidad que no se puede mover con normalidad se va a traducir en unas masas musculares que a su vez no se ejercitan. Entonces ese es uno de los problemas que hay con el desarrollo de la enfermedad articular. La articulación es una estructura que hay de múltiples tipos. Las más conocidas por todos cuando pensamos en articulaciones, estamos hablando de la rodilla, el codo, el hombro, la cadera, el tobillo. Hay muchas otras, están las articulaciones vertebrales y hay muchas otras estructuras esqueléticas que están unidas unas con otras a través de este maravilloso desarrollo que son las articulaciones. Pero esas articulaciones tienen esencialmente tres grandes componentes, ¿no? El componente óseo, el componente cartilaginoso y el componente ligamentoso, ¿no? Son básicamente los tres. Y además hay un cuarto, que es en algunas articulaciones que llamamos sinoviales, pues hay un líquido, un fluido que ayuda a la lubricación y la disipación de calor, que es el líquido sinovial, ¿no? Que baña la articulación y la mantiene sana. Entonces, y esto todo pues en una cápsula fibrosa. Entonces la articulación es esencial. La articulación, esos tejidos están en constante renovación. O sea, usted constantemente está produciendo cartílago, constantemente está produciendo hueso, constantemente está recambiando los ligamentos, las fibras de colágeno, elastina, etcétera. Todo eso está en constante producción con las células que están generando esos tejidos. Y cuando ese proceso se deteriora con los años por el proceso de envejecimiento, pues la articulación empieza a lo que llamaríamos en otra área a oxidarse. En este caso no se oxida, en este caso lo que está pasando es que empieza a perder movilidad,
los ligamentos se vuelven menos elásticos, menos resistentes, más friables, es decir, tienen más tensión a romperse con fuerzas específicas. El cartílago se va desgastando y llega un momento en que pierde la capacidad de separar las estructuras óseas y entonces el hueso empieza a rozar ya no con una estructura como el cartílago, sino empieza a rozar con otro hueso y empieza un proceso de erosión, de destrucción de la superficie del hueso con la del otro hueso. Todo esto se produce en un cuadro inflamatorio que llamamos artritis. La artritis es la inflamación de una articulación. Y bueno, aquí podemos entonces describir que la artritis puede ser en una sola articulación o en varias articulaciones. Al mismo tiempo, cuando es en una sola articulación, se piensa en una artritis traumática, un traumatismo, un proceso que afecta solamente a una articulación. Usted se da un golpe en el codo y los primeros días usted tiene una artritis del codo, es decir, una inflamación en el codo. Esa inflamación en este caso sería de origen traumático, eso fue por el golpe que se dio en el codo. Bueno, vamos a poner que no fue un golpe, vamos a poner que usted juega tenis y un día, después de un juego de tenis, se da cuenta que no puede mover el brazo y el codo le duele muchísimo. Cualquier desplazamiento del codo le duele, eso es lo que llaman el codo del tenista. Bueno, eso es un proceso inflamatorio por estrés repetitivo. Quizás no fue un golpe que se dio, pero la repetición de un movimiento afectó a alguno de esos tejidos, se inflamó e inmediatamente cuando un tejido se inflama, el cuerpo manda una serie de elementos de reparación. Pero una de las cosas esenciales para reparar un tejido es inmovilizarlo. Y usted sabe cómo inmoviliza el cuerpo una articulación. La hace dolorosa. La hace dolorosa precisamente para que usted no la mueva. Si a usted le duele una articulación, usted no la mueve. Y eso es un prerequisito precisamente para poderla mejorar. Para poder hacer que se recupere es importante que no se siga dañando. Entonces el cuerpo hace ese tejido inflamado en reparación, lo hace doloroso. Y eso sería, por ejemplo, el caso de una artritis traumática, de una artritis con traumas por repetición, etcétera, ¿no? Igual pasa en la rodilla, igual pasa en el hombro, etcétera. Cuando no es una sola articulación la involucrada, sino cuando son varias, y se descarta, ¿verdad?, la posibilidad de que sea un trauma directo o un trauma repetitivo, uno tiene ya que hablar de otro tipo de enfermedades que afectan las articulaciones y que en estos casos sería los cuadros de artritis. Y hay diferentes tipos de artritis. La osteoartritis o artrosis, que es un proceso de deterioro progresivo de las articulaciones, pero también tenemos la artritis reumatoide, que en este caso es el sistema inmune que toma por equivocación algunos elementos de la articulación y los ataca como que si fueran un tejido extraño, y entonces el proceso inflamatorio se debe más bien a la respuesta inmune que a un estrés o a un traumatismo. Eso es otro tipo de enfermedad, cae dentro de lo que se llama la práctica de la reumatología, el estudio de los procesos inflamatorios articulares y óseos. Y hay muchas otras formas de artritis, poliartritis, y hay artritis también de carácter infeccioso. Hay agentes infecciosos que se ubican en las articulaciones y pueden producir abscesos. Hay mucha patología, pero la que quería comentarles hoy era hablarles un poquito sobre la importancia para prolongar o retardar la aparición de la artritis, de la osteoartrosis, que es la de mantener las articulaciones móviles la mayoría del tiempo, evitar tanto el estrés repetitivo, pero también la pasividad, que no use la articulación, que no mueva los brazos. Por eso es tan importante cada día levantarse y estirar, hacer flexiones con las extremidades, tratar de colocar los brazos, las piernas y las estructuras del cuello y la cadera en posiciones que permitan hacer que ese juego articular funcione diariamente y no se estanque por mucho tiempo, porque entonces se produce pues una suerte de soldadura donde el cuerpo, cuando algo no lo usa, el cuerpo lo atrofia.
El cuerpo, órgano o tejido que no se utiliza, se atrofia. Si usted no utiliza sus músculos, se atrofian los músculos. Si usted no utiliza sus articulaciones, estas se vuelven cada vez más torpes y menos fluidas. Si usted no utiliza su cerebro, pues se vuelve un poquito menos inteligente. Y así todo, si usted no utiliza su corazón, el corazón pierde capacidad de respuesta y el día menos pensado usted ya no es ni siquiera capaz de correr 50 metros porque su corazón no está condicionado para una sobrecarga de volumen de flujo, pues. Y así es todo, pues si usted no ejerce el sentido de la visión a corto, mediana y larga distancia, usted pierde la capacidad de enfoque y llega un momento pues en que no puede ver de lejos o no puede ver de cerca porque sencillamente su ojo ha perdido la capacidad de modificar la curvatura del cristalino de manera de poder enfocar a diferentes distancias. Y así todo, así pasa con todo. Si usted no ejercita el arte de hablar, usted pierde la elocuencia, pierde la capacidad de organizar sus ideas. Si usted no utiliza sus facultades de observación, las va perdiendo poco a poco y su cerebro entra en una suerte de reposo, ¿no? Al cuerpo le gusta el reposo. El ser humano tiene que luchar contra el reposo, porque el cuerpo tiende a buscar el reposo para ahorrar energía, porque nuestra viabilidad depende del uso eficiente de nuestra energía. Por eso es que las personas que no comen suficiente o que no se hidratan suficientemente entran en una suerte de postración que los hace prácticamente personas que no pueden manifestar ningún tipo de actividad vital, pues. Se acuestan, se duermen en cualquier parte, no responden intelectualmente a nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo está preservando toda la energía que tiene precisamente para mantenerse vivo, ¿no? En el momento en que esa energía empieza a ser más disponible, la ingesta calórica aumenta, pues inmediatamente el cuerpo empieza a ejercitar todos los órganos y estos empiezan a trabajar más eficientemente. Lo mismo, si usted no come adecuadamente, todo su sistema de digestión se empeora. Empieza si no tiene variedad alimenticia, por ejemplo, si usted come siempre lo mismo, su proceso digestivo se estandariza, ciertas enzimas que eran utilizadas, por ejemplo, para digerir grasas, dejan de ser utilizadas porque usted nunca come grasa. Ciertos procesos de tipo digestivo, fermentativo dejan de utilizarse porque usted no come vegetales. Entonces, como no hay vegetales, todo el tránsito intestinal se altera porque depende mucho de la masa sólida que haya en el intestino. Entonces, hay una serie de procesos que se afectan si usted no los usa. En conclusión, amigos, para mantenerse sano y prolongar la duración de su vida, trate de usar su cuerpo en forma moderada, mover sus masas musculares, alimentarse bien, distraerse, ocupar su mente en algo. Evite la postración, tanto física como mental. Trate de involucrarse en aprender cosas nuevas cada día, porque de allí se deriva que la utilización de todos esos órganos y sistemas que usted necesita utilizar para vivir se hagan más eficientes y usted prolonga su vida. Si usted se echa en un sofá y decide que la mejor manera de vivir es en forma pasiva, pues va a cortar su vida significativamente y su salud mental. La salud mental también se puede ejercitar. Uno de los principales recursos para mejorar la salud mental es la actividad social. No crea que sentado en su casa jugando con una computadora usted mejora su actividad mental. Los seres humanos hemos sido condicionados por el proceso evolutivo para beneficiarnos de la asociación con otros seres humanos. Nuestra salud va a depender fundamentalmente de esa capacidad asociativa. Así es que en lo posible trate de crear un entorno humano a su alrededor, de familiares, amigos, vecinos, que le permita a usted el intercambio diario
Y no necesariamente un intercambio feliz, un intercambio de alegrías y todo. No, no, no. Una peleita de vez en cuando, un estrés, una diferencia de opinión, el encontrarse con personas que no piensan igual que usted, todo eso es importante a la hora de mejorar sus capacidades cognitivas, de ejercitar sus aspectos emocionales, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista desde el ángulo de cómo mejorar la parte cognitiva. El elemento social es muy importante. Fíjense que independientemente que usted sea muy inteligente, lea muchos libros o programe o haga muchas cosas, las personas que están carentes de una actividad social empiezan inevitablemente a mostrar signos de trastornos emocionales y psicológicos, ¿no? Porque definitivamente necesitamos de la retroalimentación que nuestro entorno social nos da. Por eso es que hoy por hoy la concepción moderna de la salud requiere que los individuos entiendan que además de la salud biológica y la salud mental, está la salud social y que tiene un impacto importante en nosotros. Hay muchas personas cuya causa de la enfermedad no es una bacteria y no es un proceso psicológico, es básicamente el entorno social en el que viven, que es un entorno tóxico, es un entorno que no condiciona una sensación de bienestar y de alegría de vivir. Y eso va a terminar afectando no solamente la parte psicológica emocional, sino inevitablemente su parte física. Porque el que está triste, el que está deprimido, no se mueve, tiende a quedarse estático y entonces ahí vienen los procesos que estaba describiendo de artritis, de hipotonía, de sarcopenia, pérdida de la masa muscular. ¿Por qué? Porque no se usa, pues si usted no usa las piernas y no usa los brazos, pues qué necesidad tienen los brazos de mantener una musculatura a tono cuando usted no los está utilizando. ¿Qué necesidad tiene el páncreas de producir un buen jugo pancreático que digiera los alimentos si usted come mal o no come nunca? Grasas ni otro tipo de oleaginosas. ¿Qué necesidad tiene el estómago de hacer un proceso de digestión eficiente si usted no come sólidos? Por ejemplo, usted lo que hace es consumir líquido o alcohol en exceso. Entonces, evidentemente, eso va a producir procesos de gastritis, inflamación crónica del estómago. El intestino también se empieza a inflamar. El intestino hoy es reconocido como algo más que un tubo de digestión y de fermentación. El intestino hoy es reconocido como un elemento importantísimo en la parte endocrina y neurológica. Hay una serie de neurotransmisores que se producen en el intestino y que determinan pues un rol relevante en la sensación de bienestar de la persona, que va mucho más allá del proceso digestivo. De tal manera que con esto he querido darles pues un brochazo de algunas observaciones que puedo hacer en relación con la salud. De nuevo, no sé si este formato de conversar con ustedes mientras hago ejercicio diariamente los entretiene, a lo mejor no los entretiene para nada. Lo bueno de esto es que no tienen por qué verme, pueden simplemente escucharme. Yo espero que el sonido de este video esté saliendo bien, porque que ya con eso basta, lo toman como un podcast. Pero si quieren de una u otra manera ver lo que yo estoy viendo, pues también pueden ver y participar conmigo y acompañarme diariamente en estas pláticas, en estas letanías diarias que estoy disfrutando yo mucho. Ustedes se preguntarán por qué yo no hago videos como otros médicos en internet, que hacen videos, caramba, debo admitirlo, de una gran calidad videográfica, usan imágenes de apoyo, usan videos de apoyo, se visten, se arreglan bien, se encuentran en escenarios muy atractivos. Aunque muchas veces mucho del contenido de lo que dicen básicamente está en todas partes, ¿no? Yo he tratado en estos videos de darle un carácter más personal, en parte porque es la manera en que yo los disfruto. Yo estoy haciendo algo que disfruto mucho, más que algo para ganar dinero
Estoy simplemente ejerciendo mi libertad de expresión y pues, hay una que otra persona que le interesa las cosas que yo comento y que le pueden servir para tener una mejor perspectiva de ciertos aspectos que yo he usado en mi vida. Bueno, continúo entonces con esto. Yo no sé, ya ni sé lo que estoy diciendo, pero bueno, yo aspiro que esto me ayude con mis masas musculares en los miembros inferiores. De los miembros superiores me ocupo más tarde. Y bueno, ya toda la organización me debe conocer porque soy el hombre del triciclo. Hasta ahora no he visto más nadie en un triciclo por aquí. Así que ya las personas que me han visto pues sabrán que hay un señor alto que habla solo mientras pedalea. Fíjense, ya se me aumentó la congestión nasal en virtud del frío que hace. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, pues, porque el aire frío que está entrando a mis pulmones está afectando mi temperatura corporal y en forma compensatoria eh, mi nariz está aumentando el flujo sanguíneo en las membranas de la mucosa nasal para calentar ese aire frío que está entrando y por eso la congestión, por eso ustedes están viendo un incremento en el moco nasal, un incremento en la nasofaringe, ha llegado más sangre para traer más calor a la vía aérea, para ir calentando más ese aire frío que está entrando. Y ese es básicamente el proceso mediante el cual el aire que entra a mis pulmones está siendo acondicionado por mi nariz para que no entre muy frío. Y fíjense qué interesante es la fisiología humana, ¿no? Y usted dirá, bueno, ¿y qué le importa al pulmón que entre aire frío? Ah, eso es otro capítulo de la fisiología humana. Fíjense, si el aire entra a una temperatura aceptable, digamos de 23, 24 grados, el cuerpo está feliz. Y no solamente el cuerpo está feliz, sino que toda la vía aérea que va desde la nariz, pasando por todos los bronquios, hasta los pulmones, hasta la parte final de la vía respiratoria, que es el alveolo pulmonar, todo eso está tapizado por una mucosa. Y por una mucosa que es esencialmente una capa de células que protegen y que tienen una función importante también en la evacuación de impurezas que entran en la vía respiratoria. Si ustedes han tenido un ducto de aire acondicionado, se darán cuenta de que con el tiempo ese ducto se va ensuciando. Bueno, el aire que respiramos es igual, es un aire lleno de contaminantes, lleno de partículas de todo tipo que se encuentran en suspensión en el aire, y esas partículas entran directamente en la vía respiratoria. Y por supuesto, si se acumulan, terminan creando problemas de toda índole, desde cáncer hasta procesos bronquíticos, bronquitis crónica, ¿no? De tal manera que el cuerpo necesita deshacerse de eso. Y uno de los primeros acondicionadores de aire, mejorando la calidad, es el mismo moco nasal. Cuando el aire pasa por los diferentes ductos de la nariz, ese moco nasal atrapa todas esas partículas y esa es la razón por la cual ustedes habrán visto la desagradable experiencia de sacarse los mocos, de ver cómo ese moco que normalmente es transparente, con el tiempo, en un día ya se vuelve negro y molesta, ¿no? Y es básicamente la expresión de que el moco ha ido atrapando partículas del aire para que el aire, una vez que llegue a la vía aérea, llegue un poco más limpio, ¿no? Por supuesto, los fumadores estropean todo eso porque
al fumar meten ese aire contaminado dentro de la vía aérea y del pulmón. Pero bueno, ese es otro capítulo, la gente que fuma. Pero la gente que no fuma depende mucho del moco nasal y de la vía aérea para purificar ese aire, para hacer que el aire atrape la mayoría de los contaminantes. Otro mecanismo es que la mucosa tiene una serie de pelillos, de cilios. Esos cilios tienen movimiento y van arrastrando las partículas a medida que se encuentran atrapadas en la vía respiratoria, la van arrastrando y van evitando que llegue al pulmón. Esa actividad ciliar, esa actividad de movimiento de los cilios en el tracto respiratorio, tiene como condicionante una temperatura óptima. Si la temperatura es muy baja, muy fría, los cilios se paralizan. Y al paralizarse los cilios, se paralizan porque no tienen capacidad de responder bioquímicamente a las reacciones que los hacen moverse. Entonces, si eso es así, se paralizan y hacen pues que el proceso de descontaminación de la vía aérea se haga menos eficiente, y eso se traduce entonces inevitablemente en que la persona pues le va a entrar un aire más contaminado, y el que entre va a quedarse más tiempo allí y va a ser más probable el desarrollo de enfermedades respiratorias. Entonces de allí que el cuerpo haga todo lo posible porque el aire que entre lo más limpio que pueda entrar, y no solamente entre limpio, sino que también los cilios se encarguen de disminuir los contaminantes que entran más allá de la nariz, ¿no? Bueno, eso es en parte la razón por la cual les estaba explicando por qué empecé lo que se llama una rinorrea, es decir, una congestión nasal con producción abundante de moco líquido, que tiene en este caso como propósito reducir el aire frío que entra a mis pulmones para evitar que me dé una neumonía, me dé una bronquitis o me dé una inflamación del pulmón. El cuerpo es una máquina maravillosa, desarrollada a través de millones de años de evolución, no solamente de nuestra especie, de muchas otras especies que nos antecedieron, y eso pues es lo que hace fascinante, no solamente el conocimiento de todo esto, sino también el arte y la ciencia de la medicina, ¿no? Que ha podido a través de los siglos descubrir todos estos secretos de cómo el cuerpo funciona, y todavía nos falta muchísimo más por descubrir, porque todos los días nos sorprendemos de nuevos hallazgos, de nuevas cosas que demuestran pues que la curiosidad del ser humano no tiene límite, y que todos los días hay gente que trabaja prácticamente por muy poca remuneración, dedicada en todos los laboratorios del mundo, averiguando cosas, inventando cosas nuevas, creando nuevos medicamentos, verificando nuevos conocimientos de cómo el cuerpo funciona, qué no funciona, lo cual hace de la ciencia biomédica algo excepcionalmente atractivo. Así como atractivo es la astrofísica, así como atractivo es la geología, y muchas otras ciencias de la informática, de la electricidad, de la electrónica, ingeniería eléctrica, la mecánica, que es la que nos permite crear todas esas máquinas fabulosas que ha hecho el hombre precisamente para ahorrarse el trabajo duro, para construir edificaciones. Todo eso es fascinante, pero en mi punto de vista, nada como el estudio de los organismos vivos, y en particular del organismo vivo más importante para nosotros, que es nuestro propio cuerpo. Bueno, yo creo que ya he hablado bastante por el día de hoy. Según esto, tengo ya casi una hora que llevo hablando, pero también una hora que llevo moviendo mis piernas, lo cual me satisface, porque hasta hace poco, pues, yo trataba lo posible de mantenerme activo, porque sé y reconozco la importancia que esto tiene después de cierta edad. Durante la juventud es fácil perfectamente pasar años de años con hábitos de postura y de actividad física
sin mayor importancia, ¿no? Aunque ahora los jóvenes se ocupan mucho más del aspecto físico que los jóvenes del pasado. Los jóvenes del pasado, su actividad física se reducía a los juegos, pero hoy por hoy hay muchos millones de personas que le dedican a la actividad física más allá de la parte de entretenimiento, lo hacen por mantenerse físicamente bellos y físicamente competentes, ¿no? Lo cual es un gran logro. Estas generaciones que hacen más actividad física, indudablemente que van a vivir más tiempo y van a ser más saludables. Mente sana en cuerpo sano, decían los griegos antiguos, y nada más verdadero que eso, porque ya desde la antigüedad se daban cuenta de que la gente que no se mueve se muere. Siempre he recordado que mi abuela decía, el que se acuesta se muere. Y no le falta razón. Las personas que se abandonan a no moverse, pues cada día se vuelven más dependientes de otros, cada vez se afecta su bienestar emocional, social, y tarde o temprano pues empiezan a tener ideas locas, así como el deseo ya no de seguir viviendo, lo cual no es una buena compañía, la soledad no es buena compañía. ¿Qué otra cosa puedo yo hablar antes de irme de nuevo a mi casa a ver si hago algún tipo de trabajo intelectual? Me gustan estas pláticas moviéndome. Es la primera vez que lo hago. Y es la primera vez que lo hago porque en el pasado, aunque siempre he montado bicicleta y siempre me he movido mucho, no había forma de grabar lo que uno estaba diciendo. Entonces, uno pensaba las ideas, se le ocurrían cosas, pero después terminaba todo en la posibilidad de uno recordar qué fue lo que pensó mientras caminaba o mientras corría, ¿no? Pero hoy con esta disponibilidad de cámaras que se colocan en cualquier parte y de micrófonos que graban con muy buena calidad aun cuando está soplando el viento, se crea una oportunidad única de registrar para la posteridad o para hoy mismo las cosas que se le ocurren a uno mientras está en movimiento. Y así como comenzó la charla de hoy, que les dije que se me estaban ocurriendo cosas bien interesantes mientras pedaleaba, supongo que ahora tengo la oportunidad de grabarlas y de ver si más adelante las uso, las reproduzco, las comparto, o si simplemente las conservo como un recuerdo de lo que se me ocurrió. Al fin y al cabo, como decían en mi adolescencia, escribe que algo queda. Siempre le decían a uno, escribe que algo queda. Lleva un diario, lleva una bitácora, escribe tus pensamientos, que te sorprenderá en el futuro qué interés pueda generar muchas de las ideas que tuviste cuando eras adolescente, cuando eras joven, cuando te casaste. Todas esas son cosas interesantes. Ahorita está muy de moda algo que llaman el journaling, que es elaborar un journal, un diario, una bitácora diaria de las cosas que a uno se le ocurre. Incluso el nuevo iPhone tiene un juego, las olvida. Y luego las olvida. Entonces, con esta aplicación, yo me imagino que Apple lo que quiere es crear un recurso para que cuando a la gente se le ocurra algo interesante, en vez de pensarlo y dejarlo allí, y a lo mejor se le olvida a uno, pues uno puede agarrar el teléfono y o escribirla o hablarla, y de esa manera pues preservarla con algún interés futuro, que puede ser ninguno o puede ser algo que termine siendo wow, toda una obra literaria, ¿no? Entonces, bueno, eso es el journaling. Entonces yo ahora estoy haciendo esto, no sé si lo sigue haciendo todos los días, pero hasta ahora me estoy entreteniendo y estoy gozando mucho pedaleando mientras hablo. ¿Cuál sería la alternativa? Pedalear callado, pedalear pensando lo mismo pero sin decirlo en voz alta. No sé, yo pienso que el poder articular la palabra y expresar lo que uno está pensando en lenguaje tiene un gran valor de organización mental. Si yo estuviera pensando en lo mismo que les estoy diciendo ahorita, pero no tuviera que decirlo, estoy seguro de que mis pensamientos serían menos organizados.
estaría probablemente incluso ni siquiera con una idea clara de qué es lo que estoy tratando de pensar, pero obligándome como estoy ahorita a decirlo y a decirlo como para que otra persona lo entienda, eso lo hace más entendible para mí mismo, ¿no? Así es que para aquellos que escuchen esta plática diaria y que me sigan por este canal, bueno, ahí tienen algo para una recomendación para que cuando salgan a caminar, a pensar en voz alta, pensar en voz alta, así se llamaba antes. ¿Y qué estaba haciendo? Nada, pensando en voz alta. Decían, por ahí va fulanito, ese está medio loco, ahora habla solo. No, lo que pasa es que no es que habla solo, lo que pasa es que a lo mejor descubrió que hablar en voz alta o pensar en voz alta ayuda mucho a pensar mejor, a pensar organizadamente, ¿no? Entonces, bueno, inevitablemente eso es una alternativa que ayuda mucho, como les dije, a organizar tus ideas. Y como hay gente que paga para que la escuchen, hay otra alternativa más económica que es simplemente hablar y esperar que alguien te escuche. Y no tienes que pagarle a nadie, simplemente pones tu audio o tu video ahí en YouTube o en un podcast y te sientas a esperar si hay alguien interesado en escucharte. A lo mejor no hay nadie, pero eso no importa si no hay nadie. ¿Cuál es el problema? Lo importante es que tú estés feliz y contento con lo que haces. El disfrute de la vida está en el disfrute individual. Si los demás aprecian lo que tú disfrutas, mejor. Si te pagan por lo que tú disfrutas, todavía mejor. Pero no es un requisito para disfrutar de algo el hecho de que te paguen. Si es así, no estás haciendo las cosas bien. Lo importante es que tú disfrutes todo. Cualquier proceso de emprendimiento tiene que partir del hecho de que a ti te guste lo que estés haciendo. Si tú lo estás haciendo por dinero, pero no lo disfrutas, va a ser difícil mantenerlo en el tiempo, porque nadie pasa mucho tiempo haciendo algo que no le gusta. Así es que esa es mi reflexión de hoy. Procura que lo que vayas a hacer con tu vida te encante, lo disfrutes, aunque no te paguen, aunque nadie lo aprecie. Claro, si lo aprecian es mucho más satisfactorio, porque significa que tú no estás solo en lo que estás procurando. Pero tampoco te sientas mal si nadie ve tus videos o nadie escucha tus audios, porque tú no lo estás haciendo por eso, tú lo estás haciendo porque te gusta lo que haces. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Vamos entonces a llegar aquí a la casa. Ya terminé mi hora exacta, 1 hora llevo en esto. Se pasó rápido, hablé de todo y ahora me dispongo a llegar al patio de atrás de mi casa, que es donde guardo mi triciclo. Esta es una parte que es un poquito preocupante para mí por la razón de que es algo inclinada y el triciclo no se lleva bien con los sitios inclinados. Pero ya estoy un poco más ducho en este proceso de manejarme por esta grama y llegar a mi casa. Ya llegué, paro la grabación. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Si es que me escucharon, si no me escucharon, como les dije, no importa. Yo me escuché y me voy a seguir escuchando viendo esta grabación. Hasta un próximo episodio y muchas gracias. Chao.